y que sea tú el que nos redarguyes. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén, Señor, y amén. Ahí en su lugar, puesto en pie, vamos a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22. ¿Lo tenemos todos? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El 25 de Lucas 15 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y oyó las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el 28 dice: se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que estaba consumiendo tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Puede tomar sus lugares, puede sentirse cómodo. El título de esta mañana, de esta tarde, perdón, es mentalidad de hijo mayor. El título de esta tarde es la mentalidad del hijo mayor. Usted y yo conocemos mucho el relato del hijo pródigo. Hemos escuchado a saciedad de veces la historia de este jovencito que le pide la herencia a su padre y se lo va a reventar, como dicen, y se lo gasta todo. Después de habérselo gastado todo, el hijo pródigo regresa a casa. Y es entonces la parte de la historia del relato que nos hace notar que en la casa habían dos hijos. Si el hijo no regresa, no nos damos cuenta que hay dos hijos en casa. Y es justo cuando el hijo menor, que es el conocido como el hijo pródigo, regresa a casa, es entonces que nos damos cuenta que hay un hijo que estaba ya en casa y que nunca salió de casa y que siempre estuvo en casa. Y es ahí, en la parte de la historia del relato, que nos damos cuenta que existe entonces el hijo mayor. Entonces, para que usted y yo lo comprendamos mejor, hay dos hijos dentro de la casa. El primero es el hijo mayor y el segundo es el hijo menor.
El hijo menor es el que todos conocemos, como aquel hijo que tomó los bienes de su padre y se fue lejos de casa y se gastó todo lo que su padre le había dado. Pero muy pocas veces hablamos del otro hijo del padre. Y el otro hijo del padre es el hijo mayor. Se creería entonces que el hijo mayor, por haber sido el primero, tendría que ser el más consentido. Tendría que ser el que más conocimiento tiene de su padre. Se tendría que entender de que el primer hijo que recibió todas las atenciones de un padre, tendría que vivir con su padre muy cerca a él. Pero en esta ocasión sucede todo lo contrario. El hijo mayor estaba dentro de la casa, pero su corazón no estaba en casa. El hijo mayor estaba dentro de la casa, pero su corazón estaba muy lejos de casa. Y el relato nos amplía de que el hijo mayor estaba dentro de la casa y por muy boca de él y por muy dicho de él, nos damos cuenta de que el hijo mayor era una persona laboriosa, servidora. Y hasta que apareció el hijo menor, nos damos cuenta del hijo mayor. Dice el Evangelio que llega el hijo menor, el padre le hace una fiesta en alegría que su hijo menor ha regresado, y el hijo mayor se creería de que tendría que haberse alegrado porque su hermano menor regresaba a casa. Se supondría de que eran hermanos y se supondría que eran una familia. Y que cuando el hermano menor llega, se tendría que haber alegrado. Se supone que cuando perdemos un ser querido y recuperamos ese ser querido, aquella persona que lloró porque su ser querido se fue, tendría que alegrarse porque ese ser querido una vez más está con él. Pero el hijo mayor hace todo lo contrario. El hijo mayor tiene dos reacciones. Reacción número 1. Empezó y dice el Evangelio que se enojó. Al ver lo sucedido, el hijo mayor se enojó. Reacción número 2 que tuvo, no quiso disfrutar y no quiso entrar a la fiesta que le estaban haciendo a su hermano. Es ahí donde empieza él a decir todo lo que él era y todo lo que su hermano no era. Se lo vuelvo a repetir. Justo en ese momento, cuando él se da cuenta de que su padre le está haciendo una fiesta a su hermano, su reacción inicial es lo siguiente. Y le dice al padre, yo, empieza con el yo, empieza a definirse él. Y va a ver si cada quien se va identificando. Yo, que vengo del campo, que no he dejado de servirte, Padre. ¿Cuántos se están identificando? Yo, que te sirvo, es más, Padre. Jamás yo, otra vez, te he desobedecido. Y empieza el hijo mayor a decir todo lo que él había hecho por el padre.
Número uno, le dijo: yo te he servido. He pasado mi vida entera sirviéndote. Número dos, hasta la fecha, preguntarle a todos tus siervos. Andase una encuesta con todos los diáconos. Andase una encuesta con todos los coordinadores de diáconos si alguna vez yo he desobedecido. Hasta la fecha, yo no he faltado a ningún servicio. Es más, le decía el hijo pródigo a su papá, justificándose él. Es más, le decía, hasta la fecha, todos los chequecitos de asistencia yo los tengo. Y anda a ver si esta de la par los tiene. Anda a ver si aquella viene a los lunes de poder como yo vengo. Vamos a revisar la lista de asistencia a ver si aquel de veras hace lo que yo hago. Yo te sirvo. Yo hago esto. Yo vivo todo el tiempo laborando para ti, Padre. Y empieza aquel hijo, con la mentalidad del hijo mayor, a descifrar todo lo que él hacía por el Padre. Empieza a decirle: trabajo, sirvo, jornadas largas para ti. Y cuando vino aquel joven del campo, llegó cerca de la casa y escuchó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, preguntó por lo que estaba sucediendo. Y le dice: ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Uno de sus criados le dice: lo que sucede es que tu hermano menor, aquel por el que vos estabas llorando, o eran lágrimas de cocodrilo que tenías con tu hermano, o de verdad no te dolió cuando se fue, o de verdad era una farsa que tú querías a tu hermano cuando él se fue. Ese tu hermano que estaba muerto, hay una gran fiesta, hay una gran alegría, porque tu hermano una vez más está en casa. Y es por eso la gran bulla, y es por eso la gran danza, y es por eso que tu papá se está reventando un banquetazo. Es por eso que tu papá mandó a pedir mariachis, pero el mariachi cristiano, no los de allá de... Es por eso que tu papá ha puesto música, no reggaetón, sino que la música que cantamos acá. Es por eso que tu papá ha hecho una gran fiesta, porque el que estaba muerto ahora vive. Se supondría que el hijo tendría que en ese momento haber saltado de alegría y decir, salir corriendo a abrazar a su hermano. Pero justo en ese momento de la historia vienen las dos reacciones. Reacción número uno, enojo. Y reacción número dos, no quiere participar de la fiesta de su hermano. Y teniendo él todo esto, aparece una parte que me ejemplifica la misericordia y el amor de Dios para con los hijos menores y también para con los hijos mayores. Y me gusta esa parte que el Padre es tan amplio en amor que su corazón está dividido. Adentro tiene la gran fiesta con su hijo menor, pero afuera de la fiesta, afuera de la habitación, está su hijo mayor que no quiere entrar a celebrar. Y me pone a pensar esos padres
que cuando ven que sus hijos están en discordia y se pelean, son los padres que lloran, que oran, que claman para que dentro de sus casas la unidad de Cristo siempre permanezca en sus casas. Y nos ejemplifica cómo el padre no se queda dentro de la fiesta celebrando con el hijo menor y olvidándose de su hijo mayor, sino que sale a consolar a su hijo mayor. Y dice el evangelio que acabamos de leer que su padre le rogaba y le decía: hey, vamos a la fiesta. Hey, ¿no sentís el olor a carne asada, lomo roízo, no con solomo, sin solomo, asada con 3 toques de sal, como a ti te gusta? ¿No sentís los taquitos al pastor que ya está haciendo el taquero? No tenés ánimo de comer. Si es tu hermano, el que estaba muerto y que ahora vive, y es por eso que estamos celebrando. Y mire cómo estaba el hijo, así ve. Y mire cómo estaba el hijo. Si alguna vez, si usted se siente identificado, mientras tanto el padre le decía: vamos, vamos, y ya empezó el mariachi, vamos, y ya empezaron las congas, y empezó la fiesta. No, no. Y ahí viene, como dicen, lo que sale de la boca es lo que brota dentro del corazón. Y ahí es donde viene lo que tenía, como dicen, empieza a salir todo la verborrea y todo lo de adentro. Alguien enojado y alguien iracundo solo demuestra lo que hay dentro de su corazón. Dice que él se enojó y empieza: Padre, yo que te he servido por años, y empieza todo ese listado. Nunca te he desobedecido. Gran mentiroso, ¿usted cree que nunca le había desobedecido al Padre? Vámonos así como a las cuentas claras. Cree que no había desobedecido. Cree que hay alguien aquí que nunca ha desobedecido al Padre. Si todos los que estamos aquí sentaditos, todos somos finos desobedientes, malcriados, y todos somos personas que no merecemos estar sentaditos aquí en este lugar. Pero Él dice: nunca te he desobedecido. Ok, seguite dando terapia vos solo. Y ahí es donde viene: y yo que nunca te he desobedecido. Y ahí viene los ojos juzgadores, los ojos condenadores, los ojos que señalan, los ojos que ven la paja ajena de su prójimo y no son capaces de ver la vigota que está dentro de sus ojos. Y le dice: es que no me cabe en la cabeza, en la mente, en el corazón, es que es inconcebible que a este, le dice a este, no le menciona ni el nombre, porque no es capaz de mencionarle el nombre de su propio hermano, sino que lo trata de una manera tan despectiva que le dice: a este, tu hijo, no mi hermano, tu hijo, que le das el dinero
que se va muy lejos y mire lo que le añadió. Y se revienta el billete en los prostíbulos con las, y dice literalmente, con las rameras. Y en una ocasión yo me estaba poniendo a pensar, si este estaba dentro de la casa, ¿cómo se dio cuenta que estaba aquel con rameras? Y si este estaba aquí viviendo de la casa, ¿cómo le constaba que eran prepago y no eran amigas de él? Y este que se va con rameras, a este sí le haces un gran banquete, ¿va? Y sale todo eso que tenemos adentro del corazón. Y a este sí le haces banquete, le haces fiesta, y le haces esto, y le haces lo otro. Y ahí vuelve otra vez con él mismo. Inició con el yo de todo lo que él había hecho por Dios, todo lo que había hecho él por el Padre, y termina su discurso con él. Y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, y ahí vienen los llorones. Diga conmigo, los llorones. Ahí vienen las víctimas. Dice mi papá, ahí vienen las mamayitas. Y a mí, y yo aquí, a mí nunca me has hecho nada. Siempre te he servido, siempre he vivido para ti. Y a mí, solo para él. Y el amor del Padre, yo hubiera sido el papá de ese. Yo le digo, ay, quédate. Si también dice mi papá, un indio menos, una tortilla más. Quédate, papá. Yo para andar rogando gente, me como más carne. Pero como no soy yo y es el amor de nuestro Padre, ¿cuántos saben que Dios es un Dios amoroso? Ama a los hijos menores tanto como ama a los hijos mayores. Y viene el Padre, se rasca la cabeza y es como a la verdad le da una cátedra el Padre al hijo mayor, haciéndole notar que nunca había entendido ni a dónde vivía ni con quién vivía. Había vivido por años dentro de la casa y no se estaba dando cuenta quién era su tata y con quién estaba él viviendo. Este hijo vivía dentro de la casa del padre, pero su corazón no estaba dentro de la casa de su padre. Se rasca la cabeza el papá, como esos padres con paciencia. Ay, hijito, le dice. Ay, hijito. Así como nos dice nuestro Padre a nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Ay, hijito. Ay, hijita. Ay, hijito. Y que no has entendido que todo, escucha bien esta palabra, todo, repitamos todos esta palabra, todo lo mío es también tuyo, cabezón. Y ahí en ese momento yo hubiera sido, le pego una patada, pero como no fui yo, el padre le pega un abrazo y le dice, todo es tuyo. Y si vos, otra vez agreguémosle el cabezón, que no dice ahí, pero mi papá lo dice y se oye bien. Y todo, cabezón, si todo lo mío es tuyo, y si tú no has querido tomarte un becerro,
hacer una fiesta, hacer todo, es porque vos no lo has querido. Pero todo lo mío es tuyo. Y además de eso, agregale otro síntoma importante. Tú siempre estás conmigo. Y si tú estás conmigo, nada te faltará. Y si tú estás viviendo en mi casa, nada te faltará. Y si tú y yo somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Y si tú y yo somos hijos de Dios dentro de la casa del Padre, nunca a los hijos de Dios les hará falta nada. Nunca a los hijos de Dios les hará falta nada. Número uno, porque nosotros los hijos de Dios estamos con el Padre. Y número dos, porque todas las cosas del Padre también son nuestras. Porque si hijos, también, dijo el apóstol, coherederos con Cristo Jesús. Las herencias del Padre son para los hijos. Teniendo en claro todo este relato, entonces, lo primero que nos enseña el hijo mayor es lo siguiente. Lo primero que nos enseña es, número uno, que él no se sentía hijo. Estaba dentro de la casa del Padre, pero no se sentía hijo. Y el primer sentimiento y la primer vivencia que tú debes de sentir es que te tienes que sentir un hijo de Dios. Y lo último que tú tienes que olvidar es de que tú no eres hijo. Tú tienes que saber, tú tienes que estar consciente todo el tiempo. Hayas hecho lo que hayas hecho un listado de cosas buenas o hayas hecho un listado de cosas malas, siempre serás hijo de Dios. Y te hago una pregunta. Cuando tu hijo se ha ido a la pandilla, ¿ha dejado de ser hijo tuyo? Cuando tu hijo se ha echado los tragos, ¿ha dejado de ser hijo tuyo? Cuando tu hijo se ha perdido en sus placeres y en sus deleites, ¿ha dejado de ser hijo tuyo? Siempre la categoría de hijo nunca la pierde un hijo. Y tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? Y mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Primera de Juan, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y de manera, explicaba el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas lo siguiente, queriéndoles hacer entender a ellos cómo el ayo, cómo la ley había funcionado como un tutor, como un maestro para los hijos de Dios, para los hebreos. Habiéndoles explicado esto y habiéndoles explicado esta diferencia, les hace ver que ahora el ayo había pasado y ahora los hebreos, gentiles, judíos y no gentiles, ahora todos en una sola camada éramos ahora hijos de Dios. No había hermano mayor, no había hermano menor.
ahora todos tenemos la misma categoría de hijos de Dios. Y de manera que la ley ha sido nuestro ayo, le dijo, para llevarnos a Cristo. La ley siempre estuvo ahí, no para quedarse, sino que para una etapa transitoria llevarnos al Padre, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la venida de la fe. Y no estamos bajo el ayo ya, pues ahora todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:24. Hijos mayores, hijos menores. Ya no hay hijos mayores, ya no hay hijos menores. Hay solamente una categoría. Ya no hay hijos buenos ni hijos malos. Ya no hay hijos que dicen, yo he hecho todo esto por ti, Padre. Ya no hay santos y espiritufláuticos que pueden entrar a la casa del Padre por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que tenemos es por gracia y por misericordia de nuestro Padre celestial de los cielos. Teniendo en claro que somos hijos de Dios, lo segundo que el hijo mayor tiene que tener es lo siguiente: que todo lo del Padre es nuestro. Todo lo del Padre es nuestro. Y si nuestro Padre es un Padre lleno de riquezas, y si nuestro Padre es un Padre abundante en amor, en gracia y en misericordia, ¿quiénes somos nosotros para no gozar de amor, para no gozar de gracia y para no gozar de misericordia? Y es por eso que dentro de la casa hay hijos mayores que viven como pobres, aún siendo ricos, que viven dentro de la casa del Padre en pobreza, que viven dentro de la casa del Padre en miseria, que viven dentro de la casa del Padre necesitando, que viven de la casa del Padre con sus corazones vacíos, que viven dentro de la casa del Padre sin darse cuenta que todo lo del Padre es nuestro. Y es por eso que usted ve dentro de la casa, asemejemos que este local es la casa, este templo es la casa, y usted y yo somos los hijos del Padre. Y todos acá nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. ¿Y por qué es que nos llamamos hermanos? Porque somos la misma categoría, porque somos los mismos hijos del Padre, porque no hay ni hermano mayor ni hermano menor, porque todos somos hermanos, porque todos somos hijos necesitados del mismo Padre. El mismo Padre que alimenta a mi hermano mayor es el que me alimenta a mí. El mismo Padre que alimenta al otro es el que me alimenta a mí. Somos uno en Cristo Jesús. Dele esa ofrenda de palmas a nuestro Padre. Y ese mismo Padre nos ha prometido y le dice, todo lo mío es tuyo. Yo quiero que ustedes repitan conmigo, todo lo del Padre es mío también. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:19.
Mi Dios pues suplirá todo, diga conmigo, todo. Y es por eso que no es concebible que dentro de la casa del Padre hayan hijos que no lo tengan todo. Y es por eso que no es concebible que dentro de la casa del Padre hayan hijos que anden mendigando atención afuera de casa. Y es por eso que dentro de la casa del Padre no es concebible que un hijo ande mendigando amor cuando tiene todo el amor del Padre para con él. Y lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es que dentro de la casa del Padre hay hijos con la mentalidad del hijo mayor, que no se dan cuenta quién es su papá, que no se dan cuenta quién es el padre que los parió, que no dimensionan con quién están tratando. Si es que es fácil darse cuenta cuando usted entra a la casa de un rico, de entrada uno nota las riquezas en aquel lugar. Uno ve empleados moverse por un lado como vivía el rey Salomón, que la misma reina de Saba se dio cuenta de las riquezas de aquel rey. Uno entra y ve los banquetes y uno ve todo el despliegue de riqueza y de abundancia en la casa de un rico. Y no es por demás que dentro de la casa de nuestro Padre hay abundantes riquezas y hay abundante para los hijos de Dios. Y cuando usted entra a esta casa de nuestro Padre, cuando usted ve grandes riquezas de amor, de misericordia, de talentos, de dones, cuando usted ve riquezas eternas, moradas eternas, uno dice a la verdad: yo soy hijo de un rey celestial, de un rey eterno. Y cuando también uno ve las cosas terrenales, uno también ve la naturaleza y uno ve los árboles, uno ve los pájaros, uno ve las riquezas terrenales, uno ve la fauna, uno ve su propio cuerpo. Y el mismo cuerpo habla de quien lo creó. El mismo cuerpo habla de las riquezas del Padre que lo creó. Uno ve su sistema, uno ve cómo un corazón, escúchese este dato, no deja de palpitar 24/7. El único músculo que no deja de palpitar 24 horas, 7 días a la semana, ¿sabe cuál es? El corazón. Y no para. Y si para un segundo, usted y yo nos morimos. ¿No te parece suficiente eso? ¿Suficiente riqueza de nuestro Padre? Darnos un músculo. Si usted agarra un motor, usted tiene que engrasarlo, tiene que pararlo para darle mantenimiento. Y este músculo y este núcleo no para 24/7. Es la abundante riqueza y la abundante bondad de nuestro Padre celestial para con sus hijos. Y todo esto lo tenemos que entender tú y yo, que todo lo del Padre es nuestro. Pero mire lo que sucede con este hijo mayor. Y cuando dentro de la iglesia, cuando dentro de la casa hay hijos que tienen las dos reacciones del hijo mayor, es que tienen el síndrome del hijo mayor. Reacción número 1, diga conmigo, enojo. Ve a la persona que tiene la par, vamos a ver qué carátula anda hoy en esta tarde. El enojo es solamente una representación de lo que hay dentro de nuestros corazones. El hijo mayor lo primero que hace es enojarse con lo que sucedió. Y lo segundo es que no quiere participar con su hermano. Y lo que sucede en el hijo mayor es lo siguiente: este nunca se dio cuenta en la casa de quién estaba. Si usted entra a la casa de una de las 13 familias que eran las adineradas de aquí del país, usted rápido se da cuenta que usted está en una hacienda de dinero. Va a haber caballos, va a haber lo que sea, va a haber una hacienda, va a haber empleados, va a haber suficiente. Cuando usted vive dentro de la casa del Padre, ¿cuántos viven dentro de la casa del Padre? Pero si usted vive con el síndrome del hijo mayor,
usted no va a ver las riquezas. Usted va a pensar que tiene un padre pobre cuando tiene un padre rico. Usted va a pensar que su padre tiene 5 centavos y los 5 los parte para un hijo y para el otro. Usted va a vivir en la mentalidad de que su padre anda viendo cómo ahorra. Nuestro padre no es como usted y como yo, que andamos viendo cómo ahorramos. Nuestro padre es rico y es abundante y es el dueño del oro, de la plata. Él es el dueño de todas las creaciones. Él es el dueño del mundo, de todo lo que en él hay. Entonces ahí viene lo siguiente: se enoja y no quiere. Vaya, yo quiero que usted piense conmigo, ¿por qué se enoja? Se enoja y no quiere participar. En una ocasión le pasó esto mismo del hijo mayor, del síndrome del hijo mayor, le pasó a un rey. Y él escuchó de que andaban cantando y vocereando que a David le asignaban 10,000 y a él le asignaban 1,000. Y dice el primer libro de Samuel de que el rey Saúl se enojó cuando vocereaban y cantaban los himnos de David. Saúl mató a 1,000, pero David mató a sus 10,000. Y dice el primer libro de Samuel de que Saúl se enojó. Y Saúl se enojó y dice que a partir de ese momento Saúl le entraron celos por David. El celo simplemente es una representación de lo que hay dentro de nuestro corazón. Desde pequeños, nuestro papá nos ha enseñado a alegrarnos por las victorias de nuestros hermanos. Desde pequeño aquí en esta iglesia se nos ha enseñado de que cuando mi hermano es prosperado, yo tengo que alegrarme por mi hermano. Que cuando mi hermano es bendecido, yo tengo que alegrarme por la bendición de mi hermano. Que cuando mi hermano es prosperado, cuando mi hermano es usado por Dios, cuando la otra diaconisa está siendo levantada por Dios, cuando la otra diaconisa tiene dones de lengua, tiene dones de inspiración, dones de poder, yo tengo que alegrarme, orar por ella y decirle: Padre, gracias porque estás usando a mi hermana. Pero cuando hay mentalidad de hijo mayor, empieza reacción número 1, el enojo. Y si dentro de la casa hay hijos mayores enojados porque sus hermanos están siendo más usados que él, es porque tú estás viviendo la mentalidad del hijo mayor. Y quiero decirte lo siguiente, que Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y es por eso que tú no prosperas. Y es por eso que tu mismo hermano tiene la misma java de los mismos 10 tomates, pero ella vende y tú no vendes. Porque la envidia está carcomiendo tus huesos y no te permite florecer y crecer. Porque cuando tú ves la venta, cuando tú ves la casa de tu hermana, cuando tú ves que la reunión de tu hermana se llena y la tuya no se llena, la carcoma de tu hueso, la envidia no te deja prosperar. Pero lo que sucede es que estás viviendo en la mentalidad del hijo mayor. Una señora me dice: ¿sabe que me hicieron brujería para que me mataran porque yo estaba vendiendo bastante? La vecina del puesto justo de la par le había hecho brujería para matarla. El hijo mayor actuó de la misma manera, enojándose y pensando de que Dios no tiene suficientes peces para todos sus hijos. Pensando de que nuestro Dios no es un Dios planificado. Y lo que sucede muchas veces es que nosotros creemos que Dios es como nosotros es, pero Dios es todo lo contrario a lo que nosotros somos. Nosotros vivimos en una improvisación total.
donde las familias procrean hijos sin planificar nada. Pero nuestro Dios te planificó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, desde que Él nos creó, Él nos predestinó para salvación. Y en ese mismo transcurso predestinó todos los recursos de abundancia, todos los recursos de amor. Es decir, nuestro Dios no anda partiendo el pan para darle un hijo y para darle al otro. Nuestro Dios tiene suficiente pan para el hijo mayor, para el hijo menor. Nuestro Dios tiene riquezas, abundancia. Y nuestro Dios es el dueño del oro, de la plata. Él tiene abundancia para darle al hijo mayor y al hijo menor. Pero Saúl pensaba, y al igual que el hijo mayor, Saúl pensaba de que Dios no tiene suficientes talentos para usar a otro. Y es por eso que se enojó Saúl como el hijo mayor, a tal grado que su ira lo llevó al intento de asesinato de David. A tal grado que dentro de la iglesia la envidia nos lleva a matar a nuestro propio prójimo. Y es por eso que tú te acabas a tu hermano. Y es por eso que vivís hablando de tu hermana cuando se equivoca. Porque eres juez de la espiritualidad ajena. Porque andas viendo lo que el otro hace y no ves lo que tú tienes que hacer. Porque estás enojado, porque estás iracunda, porque estás viendo lo que el hermano menor hizo. Y es más, te justificas y crees que tú eres mejor que tu hermano. Y cuando crees que eres mejor que tu hermano, ahí ya estamos perdidos. Y cuando creemos que somos más santos, cuando creemos que somos más espirituales, cuando creemos y cuando nos dejamos gobernar por la envidia, ahí nos perdemos. Cuando Saúl le entró el celo y le entró la envidia, Saúl ya no era Saúl, sino que era la envidia en Saúl. Y cuando el hijo mayor no se dio cuenta de que su hermano estaba siendo bendecido, ya no era él, sino que era la envidia en él. Hay muchos dentro de acá que no son ustedes, sino que es su envidia en ustedes. Es tu envidia que no te permite alegrarte cuando tu hermano es usado. Es tu envidia la que no te permite regocijarte cuando tu hermano es bendecido. Es tu envidia la que no te permite alegrarte que tu hermano desarrolla el estudio mejor que tú, se da a entender mejor que tú, pero es porque tu envidia está gobernando tu ser y tu interior, y a tal grado que está carcomiendo tus huesos. Pero el amor es paciente, es bondadoso, y el amor no tiene envidia, dice 1 Corintios 13:4. Y cuando tú y yo entendemos que el mismo papá es el mismo de mi hermano, ahí entra la unidad en Cristo Jesús. Y la mentalidad del hijo mayor es olvidarse de que es hijo de Dios. Y lo que sucedió, termino con lo siguiente. Lo que sucedió fue todo lo contrario, es decir, uno esperaba un cierto final en esta historia y la cosa terminó patas arriba. El que se suponía que era, digamos, el malo de la película, que era el hijo menor, resulta que terminó siendo el bueno. Y el hijo mayor, que era supuestamente el bueno de la película, el que le servía al padre, el que siempre estuvo en la casa, el que nunca se fue a malgastar el dinero, el que permaneció en la casa, el que sirvió todo el tiempo, resultó que su reacción demostró lo que había dentro. Y es por eso que cuando lleguemos al cielo habrán muchas sorpresas. Y es por eso que cuando lleguemos al cielo vamos a decir: y esta se salvó. Y es por eso que cuando lleguemos al cielo vamos a decir: el hijo menor se salvó. Y es por eso que cuando lleguemos al cielo vamos a decir:
el que creímos, el que pensamos que era, ese no era. Y el que creímos que no era, ese terminó siendo. Y es por eso que dentro de la iglesia, dentro de la casa, nosotros tenemos que revisar por qué hacemos lo que hacemos. El síndrome del hijo mayor es servir al Padre, hacer las cosas por el Padre, pero sin saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Hay muchos que estamos dentro de la casa del Padre, como el hijo mayor, en la mentalidad del hijo mayor, que venimos a servir y no sabemos por qué estamos sirviendo, que venimos a adorar y no sabemos ni a quién estamos adorando, que nos venimos a sentar en una silla y no sabemos en qué silla nos estamos sentando, que estamos viviendo una vida prestada y no sabemos la vida de quién nos la ha dado, que nos levantamos por las mañanas y andamos como zombies, como sonámbulos, y no sabemos de quién somos hijos. Nos levantamos por la mañana, no sabemos cuál es nuestro apellido, cuál es nuestro nombre, no sabemos absolutamente nada, porque solo somos zombies haciendo cosas que nos han dicho que hagamos. Pero la mentalidad correcta es la mentalidad de un hijo que sabe quién es su padre. La mentalidad correcta es la mentalidad de un hijo que sabe que su Padre celestial es el Padre de los cielos, el Padre dueño del oro, de la plata, el dueño que le dio la vida, el dueño de la salvación, el dueño de todo. Pero la mentalidad del hijo mayor nunca te va a dejar disfrutar la casa. Y es por eso que vivís amargada con esa gran carota. Y es por eso que venís y te sentás. El 60% de la comunicación no es verbal, sino que es fisiológica. Tu mismo cuerpo ahorita refleja lo que tú sientes en la casa del Padre. Tu misma fisiología demuestra lo que estás viviendo, porque no eres capaz de disfrutar lo que el Padre te ha dado, porque vives dentro de la casa del Padre, pero no disfrutas en la casa del Padre, porque vives en la casa del Padre y no te das cuenta de que la casa del Padre está llena de amor y misericordia, porque vives dentro de la casa del Padre y no te das cuenta de que dentro de la casa del Padre no existe envidia, no existen mentiras, no existe el odio, no existe la rencilla. No te das cuenta de que tu Padre es dueño del amor y de la misericordia. Y por eso que le haces así. Y por eso que todo el tiempo vivías aburrido dentro de la casa del Padre. Y es por eso que para ti vivir dentro de la casa del Padre es aburrido, porque no te das cuenta quién es tu papá. Pero si anduvieras con el más millonario, digamos la familia Poma acá, y tú vivieras en la casa de la familia Poma, ¿cómo anduvieras? ¿Anduvieras así como andas ahorita? ¿Cómo anduvieras? ¿Le anduvieras diciendo a todos que vivís donde los Poma? ¿O no? Le anduvieras diciendo a todos, te anduvieras tomando fotos y anduvieras demostrando tus selfies, demostrándote de la cocina, de donde vive, mira los carros y anduvieras mostrando. Pero vivís dentro de la casa no de Poma, sino que vivís en la casa del Dios que creó las riquezas de Poma, el Dios que creó las riquezas del Salvador, el Dios que creó las riquezas de Estados Unidos, el Dios dueño del oro, de la plata y de todas las cosas. Pero ¿por qué vivimos como miserables siendo ricos? Porque vivimos bajo la mentalidad del hijo mayor. Porque no nos damos cuenta quién es nuestro tata. Porque no nos damos cuenta quién es nuestro papá. Porque no nos damos cuenta quién murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque no nos damos cuenta cuán grande amor ha dado el Padre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna aquí en los cielos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en este tiempo. Y termino lo siguiente. Había un hombre que se había ido a casa de Lodebar, un lugar donde era destinado para la exclusión. Mefiboset había sido destinado para su lugar de marginación. Y cuando el rey lo mandó a llamar, le dijo lo siguiente: a partir de este día te vas a sentar a la mesa del rey.
a partir de este día, mis siervos te van a servir banquete a ti también. No vas a vivir más en Lodebar y vas a vivir ahora en la casa del rey. Mefiboset representa los hijos. Mefiboset representa a usted y me representa a mí. Aquellos que fallamos, aquellos que estábamos en la exclusión, aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos llamados por el rey, llamados a la casa del rey, y es por eso que ahora nosotros estamos sentaditos disfrutando del banquete celestial, y es por eso que ahora nos ponemos una corbata cuando antes estábamos encunetados, y es por eso que ahora andamos un uniforme cuando antes amanecíamos con una piedra en la jeta, en la boca, de goma. Es por eso que ahora nosotros abrazamos a nuestra familia. Es por eso que donde había pleito, ahora ya no hay contiendas, hay paz, hay amor y amargura. Y es por eso que ahora estamos sentados en el banquete de la mesa del rey. Y es por eso que tú y yo ya no estamos en Lodebar y estamos sentados en la mesa de nuestro rey, de nuestro Padre amado celestial. Ahora los Mefibosets, ahora los hijos que viven en casa, lo menos que pueden hacer es dejar sus resentimientos, es dejar sus enojos y decir: no, yo no me mezclo con ese pecador. Venir a la mesa, ponerse la cosa para no mancharse y empezar a disfrutar la mesa y los banquetes de nuestro Padre Celestial. Sentarse y empezar a disfrutar el gozo en medio de los problemas. Empezar a disfrutar la abundancia del amor. Abrazar a nuestros hijos. Encomendar a nuestros hijos por la mañana. Disfrutar cada momento y cada segundo en el presente, no en el futuro, ni mucho menos en el pasado. Y es el momento para que los hijos del rey, para que los hijos del Padre nos sentemos como Mefiboset, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, pero sentados en la mesa real con el Rey de Reyes y con el Señor de todos los señores, viviendo en la casa del Padre. Y se dice que cuando Mefiboset estaba sentado a la mesa del banquete real, nadie podía ver su incapacidad, porque Mefiboset estaba sentado. Y cuando le tomaban la foto a los hijos del rey, ahí estaba el gran Salomón, ahí estaba la gran realeza. Y llegaban los fotógrafos, tomaban la foto y ahí aparecía Mefiboset, un inválido, uno que había venido de Lodebar, pero ahora, por gracia, por misericordia, estaba sentado. Y es por eso que ahora, cuando se toman fotos aquí dentro de la iglesia, aparecemos nosotros los cholquitos, aparecemos los que teníamos un gran moretón, y aparecemos y sonrimos y pelamos los dientes y decimos: ya soy del remanente, yo soy de la iglesia, yo pertenezco al banquete real, yo soy hijo de Dios, yo pertenezco a esta reunión, yo soy hijo del Padre. Ya no quiero vivir bajo la mentalidad del hijo mayor, yo quiero vivir, sonreír, disfrutar de los banquetes, del banquete real en la casa real. Y es por eso que el Padre no quiere hijos con mentalidad de hijo mayor. El Padre quiere hijos con mentalidad de hijos que saben quién es su Padre. No quiere hijos creyendo la mentalidad del hijo mayor, sino que quiere hijos que disfruten, que se sientan orgullosos, que digan: mi Padre es Cristo, mi Padre es Cristo, mi Padre celestial es el Dios de los cielos. Y es por eso que nuestro Padre no tiene hijos mayores ni menores. Mi Padre tiene hijos nada más. Cierre sus ojos ahí en su lugar.